Hare Krishna, reverencias a todos los acharyas y a todos los Vaisnavas que están en el sendero del proceso para el servicio de la Suprema Personalidad de Dios y a su amada Srimati Radharani. Les pido su misericordia porque no soy capacitado para leer los versos del Bhagavad Gita, pero mi maestro espiritual me ha dado la orden de predicar y leer estos textos. Y yo lo único que hago es tratar de complacer a mi maestro espiritual y pedirle que me ilumine porque soy muy caído. También le pido a su divina gracia Srila Prabhupada que me dé su misericordia para leer estos textos del Bhagavad Gita. Muchísimas gracias por su misericordia. A los devotos del Señor Krishna, muchísimas gracias. Om Ainanati Mirandasya Jananan Janasalakaya Chaksur Umilitan Jenatas Mair Sigurave Namaha. Yo nací en la más oscura ignorancia y mi maestro espiritual abrió mis ojos con la antorcha del conocimiento. A él le ofrezco mis respetuosas reverencias. Nama Om Vishnupadaya Divyayana Pradayine Srimati Paramaidvaiti Swami Nyasirupine Saranagata Bhaktiviya Shuddha Bhakti Vidayine Vishuddha Bhakti Siddhanta Dara Nisevine. Ofrezco mis respetuosas reverencias a su santidad Srila Bhaktialoka Paramaidvaiti Swami Maharaj, quien en la forma de un sannyasi se encuentra viajando por todo el mundo, entregando el amor divino Shuddha Bhakti a los devotos rendidos de la línea que desciende de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati a través de Srila Prabhupada y Srila Siddhar Maharaj. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Iti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Paschatiya Desatarine. Ofrezco mis respetuosas reverencias a su divina gracia Ase Bhaktivedanta Swami Prabhupada, quien es muy querido por el Señor Krishna debido a que ha tomado refugio a sus pies de loto. Nuestras respetuosas reverencias a ti, oh Maestro espiritual, sirviente de Sarasvati Goswami. Tú muy bondadosamente estás predicando el mensaje del Señor Chaitanya Deva y liberando a los países occidentales, los cuales están llenos de impersonalismo y nihilismo. Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshvari Brisabhano Sute Devi Pranamami Hari Priye. Le ofrezco mis respetuosas reverencias a Srimati Radharani, cuya tez es como el oro fundido y quien es la reina de Vrindavana. Tú eres la hija del rey Brisabhanu y eres muy querida por el Señor Krishna. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Sri Vasari Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ahora voy a leer Sri Guru hasta acá en español. Cual bosque en llamas, el mundo nos quema, para salvarnos como una nube viene. Del mar de gracia de Krishna nos llueves, tus pies de loto adoro Gurudeva. En el kirtan de Gaura cantas y bailas, con bella música tu ser se alegra. Tu piel se eriza, lloras y tiemblas, tus pies de loto adoro Gurudeva. Adorar tus deidades te dedicas, las vistes y adornas, su templo limpias. Tus bhaktas ocupas de esta manera, tus pies de loto adoro Gurudeva. Cuando las 4 clases de prasada en rica fiesta a los bhaktas son dadas, tu corazón de alegría se llena, tus pies de loto adoro Gurudeva. El Madhurya de Radhika y Madhava, su calidad, forma y nombres anhelas, sus infinitas glorias proclamas, tus pies de loto adoro Gurudeva. En asistir el lila de Radha y Krishna, en todo lo que las gopis desean. Querido, a ellas sabes bien servirlas, tus pies de loto adoro Gurudeva. Las cualidades de Hari en ti hallan, sastras y sadhus que nos lo revelan. Por ello a ti el Señor tanto te ama, tus pies de loto adoro Gurudeva. Por tu gracia nos bendice Krishna, sin tu gracia en verdad nada prospera. Tus glorias canto 3 veces al día, tus pies de loto adoro Gurudeva. Quien canta este Astakan a Gurudeva, en Brahma Muhurta con devoción, al rey de Vrindavan hace su seva y alcanza el fruto de la perfección. Pues voy a leer el texto 1 del capítulo 2 del Bhagavad Gita y se llama el resumen del contenido del Gita. Voy a omitir a leerlo en sánscrito porque me falta mucho. La traducción del texto es el siguiente. Sanjaya dijo al ver a Arjuna, lleno de compasión, en el ánimo decaído y los ojos colmados de lágrimas. Madhusudana Krishna se dirigió a él con las siguientes palabras. Significado por su divina gracia.
la compasión, la lamentación y las lágrimas materiales son todos signos de ignorancia acerca del verdadero ser. La compasión, la lamentación y las lágrimas, cuando son materiales, no tienen ningún significado. Y esto nos hace estar en el margen de la oscuridad. Porque esa lamentación, esas lágrimas y esa compasión resulta ser de este cuerpo material. Y por consiguiente no está en la trascendencia. Cuando estas palabras se encuentran en la trascendencia, es porque estamos siendo dirigidos por un alma autorrealizada. Y estas palabras nos las hace entender de diferente manera. La compasión por el alma eterna denota la perfecta comprensión del ser. La palabra Madhusudana es significativa. En este verso, el Señor Krishna mató al demonio Madhu. Y ahora Arjuna quería que Krishna matara al demonio de la incomprensión que lo había dominado en el desempeño de su deber. Nadie sabe dónde debe aplicarse la compasión. Compadecerse del traje de un hombre que se está ahogando no tiene sentido. A un hombre que se haya caído en el océano de la necencia no se le puede salvar simplemente con rescatar su traje externo. El cuerpo material burdo, aquel que no sabe esto y que se lamenta por el traje externo, recibe el nombre de Sudra, o alguien que se lamenta innecesariamente. Arjuna era un sátiro y semejante conducta no se esperaba de él. El Señor Krishna, sin embargo, puede disipar la lamentación del hombre ignorante y con esa finalidad cantó el Bhagavad Gita. Este capítulo nos instruye en el conocimiento completo acerca del ser, mediante un estudio analítico del cuerpo material y el cuerpo espiritual, según lo explica la autoridad suprema, el Señor Krishna. La plena comprensión de esto se logra cuando uno trabaja sin apego a los resultados fructivos y se sitúa en la concepción fija del verdadero ser. Así es. ¿Cuántas y cuántas veces no me he lamentado por muchas situaciones en la familia, en los amigos? Y todo esto es innecesario. Y además es estar en la ignorancia. Porque uno se lamenta por el cuerpo externo. Y al lamentarse por este cuerpo, cuando uno está enfermo, o ve a un familiar, se lamenta uno, pero no es así. Si conocemos al cuerpo, tendremos otra
otro objetivo de la vida. Pero para tener otro objetivo de la vida, tendremos que tener a nuestro maestro espiritual. El maestro espiritual es el que disipa la ignorancia y nos va a instruir acerca de qué es el cuerpo y qué es el alma. Cuando uno se lamenta en el camino trascendental, es cuando uno tiene la información acerca del alma. Y esa información nos la da nuestro maestro espiritual, que nos la revela porque él ha estudiado el Bhagavad Gita a través de su maestro espiritual. Entonces nos va a revelar el conocimiento de la Suprema Personalidad de Dios. Este conocimiento trascendental que es revelado por el Señor Krishna a su amigo Arjuna. Y solamente así puede ser revelado por la Suprema Personalidad de Dios o por su devoto puro. Entonces, nuestro hermoso Su Divina Gracia, Srila Prabhupada, nos revela este conocimiento a través de este libro que se llama el Bhagavad Gita tal como es, una inspiración de Su Divina Gracia. Bueno, inspiración en el aspecto de que le da un significado a todos los textos. Solamente una persona adelantada y ser un sirviente de la Suprema Personalidad de Dios puede revelarnos este conocimiento. Entonces nos dice nuestro abuelo querido que si nosotros nos lamentamos por el alma, tendrá un significado diferente, porque nuestro amado Gurudeva, pues él se lamenta por la condición en la que yo estoy y todos sus hijos, porque como almas estamos en la oscuridad y él quiere que salgamos de esa oscuridad y por eso nos instruye. Y él se lamenta muchísimo, y además no está en esa posición de lamentación, sino que él usa esa compasión que tiene para que nosotros podamos ver la luz, esa luz que nos llevará al servicio de la Suprema Personalidad de Dios. No en estos momentos, pero algún día, no sabemos con cuántas reencarnaciones
tenemos que tener, pero algún día, cuando amemos a nuestro Gurudeva y le pongamos mucha atención, Él nos podrá sacar de este infierno. Él es tan misericordioso que a Él lo he visto como llora. Llora porque se lamenta de ver que sus hijos no lo obedecemos y por consecuencia nuestro servicio devocional es muy lento y Él quiere que regresemos a casa. Por eso se lamenta. Solamente Él puede sacarnos de este enredo, así como Krishna sacó a Arjuna. Entonces, esa lamentación, esas lágrimas y esa compasión de Arjuna estaban situadas en el plano material. Y para Krishna no significaba nada esas lágrimas. En el canto 11, capítulo 19, los textos 36 y 39 dice lo siguiente: la concentración de la mente en mí se conoce como el equilibrio mental y el completo control de los sentidos. Se conoce como el autocontrol. Resistir la miseria se llama tolerancia y el control de la lengua y de los genitales se conoce como determinación. El abandonar la enemistad hacia otros se considera como la caridad más grande. Y la renuncia a la lujuria se conoce como una real autoridad. El rechazo a la gratificación material de los sentidos se considera como un heroísmo real. Y el percibir a la suprema personalidad de Dios en todos lados se conoce como la realidad. Hablar la verdad de una forma placentera se le llama veracidad, como lo declararon los sabios elevados. La limpieza significa el desapego de las actividades fructivas y la renunciación se refiere a la aceptación de la orden de vida de Sanyasa. La rectitud es el tesoro más valioso de los hombres y yo, el Señor Supremo, soy el sacrificio. La remuneración religiosa es el servicio al maestro espiritual y el control de la respiración se conoce como la fuerza suprema. Como escucharon todos ustedes, todas esas cualidades nos hacen falta. Krishna le dice a Arjuna que no es su posición de él, porque él es una persona iluminada. Imagínense, Arjuna tuvo, o así como dice, una flaqueza en su inteligencia, en su mente. Ahora, nosotros como almas condicionadas,
dónde estamos, en qué nivel estamos. Por eso es necesario poner mucha atención a las instrucciones de nuestro Gurudeva, para que así, paulatinamente, podamos ir alcanzando escalones y poner en nuestra mente al Señor Krishna. Si seguimos ese proceso de obediencia, Krishna nos va a bendecir, porque le somos fieles y sinceros a nuestro Gurudeva. Esa es la meta. Esa es la condición de nosotros como almas condicionadas. Tenemos que estar en el plano trascendental, no en el plano material. Porque estamos en el plano material, prácticamente no avanzaremos. La única solución es que tengamos en nuestra mente a Krishna y que seamos sinceros con nuestro Gurudeva. El texto 2 del capítulo 2 del resumen del contenido del Gita dice lo siguiente. La Suprema Personalidad de Dios dijo: mi querido Arjuna, ¿cómo te han aparecido estas impurezas? No son propias en absoluto de un hombre que conoce el valor de la vida y no conducen a los planetas superiores, sino a la infamia. El significado por su divina gracia, Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada dice: Krishna y la Suprema Personalidad de Dios son idénticos, por lo tanto, el Señor Krishna se lo designa como Bhagavan. A todo lo largo del Gita, Bhagavan es lo máximo en la verdad absoluta. La verdad absoluta llega a comprenderse en tres fases de estudio, a saber, Brahman o el espíritu impersonal que está dentro y fuera de todo, Paramatma o el aspecto localizado del Supremo que está en el corazón de todas las entidades vivientes, y Bhagavan o la Suprema Personalidad de Dios, Sri Krishna. En el Srimad Bhagavatam 1.2.11, esta concepción de la verdad absoluta se explica de la siguiente manera. Vadantita tatua vidas, tatuan jai inanan advayan, brahmeti para matmeti Bhagavan iti sabdyate. El conocedor de la verdad absoluta llega a comprender esta en tres fases de estudio, y todas ellas son idénticas. Dichas fases de la verdad absoluta se expresan como Brahman, Paramatma y Bhagavan. Este texto nos dice que si nos empezamos a lamentar, a tener compasión por los trajes, es propio de una persona que no conoce el valor de la vida. Y en esa condición nos encontramos muchísimas almas, muchas más bien, todas las almas que estamos en este mundo material. Tenemos esa impureza porque nos hemos olvidado de nuestra relación
con la suprema personalidad de Dios. Entonces, el conocer la verdad, hay 3 aspectos para conocerla, como el Brahman impersonal, o esa luz, o esa energía, que es la más baja. Y la segunda, que es el Paramatma, el que está localizado en nuestro corazón. Cuando empecemos a entender que la luz, el Brahma Yogti, la superalma que está en nuestro corazón, y Bhagavan, que son iguales, son los 3 aspectos iguales. Esa alma está en la trascendencia, pero es muy difícil llegar a ese nivel. Solamente un devoto puro puede alcanzar a entender este significado, porque es muy, muy, muy difícil de entender. Solamente estando en el servicio devocional, con entrega, dedicación y sinceridad, se puede alcanzar. Y sobre todo, ser fiel al maestro espiritual, amarlo. Y todas sus instrucciones, hacerlas al pie de la letra, para que quede complacido. Así como nuestro abuelo, cuando conoció a su maestro espiritual, en ese mismo día se enamoró de su Gurudeva. Fue tan fuerte el amor, tan fuerte, que pasaron 10 hermosos años, que él se lamentó. Y después de esos 10 años, fue iniciado. Pero él, no siendo iniciado, estaba enamorado de su Gurudeva, porque ya le había dado una instrucción, y esa instrucción la tenía en su mente: llevar el santo nombre del Señor a Occidente. Y para él fue algo fuera de este mundo. Él estaba tan deseoso de hacer esa instrucción. No le importaba el tiempo que pudiera tener para realizar ese servicio. Lo que él quería era hacerlo, porque no era un servicio de un día, un año, sino de años de estudio, y además de tanto sacrificio, que lo intentó muchísimas veces, pero no pudo realizarlo. Pero tuvo esa determinación y lo logró al final. Así es, debemos tener determinación. Esa determinación para alcanzar el objetivo, ese objetivo supremo de conocer a Bhagavan, la suprema personalidad de Dios. El conocedor de la verdad absoluta llega a comprender esas 3 fases de estudio, y todas ellas son idénticas. Dichas fases de la verdad absoluta
se expresan como Brahman, Paramatma y Bhagavan. Estos tres aspectos divinos se pueden explicar mediante el ejemplo del Sol, que también tiene tres diferentes aspectos, es decir, la luz solar, la superficie del Sol y el planeta Sol. Propiamente dicho, aquel que estudia únicamente la luz del Sol es un principiante. Aquel que entiende la superficie del Sol es un poco más adelantado. Y aquel que puede entrar en el planeta Sol es el más elevado de todos. Los estudiantes ordinarios que se satisfacen con simplemente entender la luz del Sol, su difusión por todo el universo y la refulgencia deslumbrante de su naturaleza impersonal, se asemejan a aquellos que pueden comprender únicamente el aspecto Brahman de la verdad absoluta. El estudiante que ha avanzado más puede conocer el disco solar, lo cual se asemeja al conocimiento acerca del aspecto Paramatma de la verdad absoluta, y el estudiante que puede entrar en el corazón del planeta Sol se asemeja a aquellos que comprenden las características personales de la suprema verdad absoluta. En consecuencia, los bhaktas o los trascendentalistas que han llegado a comprender el aspecto Bhagavan de la verdad absoluta son los trascendentalistas más elevados de todos. Si bien todos los estudiantes que están dedicados al estudio de la verdad absoluta se ocupan de lo mismo, la luz del Sol, el disco solar y los asuntos internos del planeta Sol no pueden separarse los unos de los otros. Y aún así, los estudiantes de las tres diferentes fases no se hallan en la misma categoría. Para Saramuni, la gran autoridad y el padre de Vyasadeva, explica la palabra sánscrita Bhagavan, la suprema personalidad que posee en pleno riquezas, fuerza, fama, belleza, conocimiento y renunciación. Recibe el nombre de Bhagavan. Hay muchas personas que son muy ricas, muy poderosas, muy hermosas, muy famosas, muy eruditas y muy desapegadas, pero ninguna puede afirmar que posee por completo riqueza en pleno, fuerza en pleno, etc. Solo Krishna puede afirmarlo, porque Él es la suprema personalidad de Dios. Ninguna entidad viviente, ni siquiera Brahma, el señor Shiva o Narayana, puede poseer opulencias en una plenitud tal como la de Krishna. Por consiguiente, en el Brahma Samhita, el propio señor Brahma concluye que el señor Krishna es la suprema personalidad de Dios. Nadie es igual a Él, ni está por encima de Él. Él es el Señor primordial, Bhagavan, conocido como Govinda, y Él es la causa suprema de todas las causas. Isvara Param Krishna, Sachit Ananda Vigha, Anadir Adir Govinda, Sarva Karana Karanam. Hay muchas personalidades que poseen las cualidades de Bhagavan, pero Krishna es la suprema, porque ninguna otra la supera a Él. Él es la persona suprema y su cuerpo es eterno. Y está colmado de conocimiento y bienaventuranza. Él es Govinda, el Señor primordial, y la causa de todas las causas. El Brahma Samhita 5.1. También en el Bhagavatam hay una lista de muchas encarnaciones de la suprema personalidad de Dios.
pero a Krishna se le describe como la personalidad de Dios, original, de quien se expanden muchísimas encarnaciones y personalidades de Dios. Ete Chansa Kalaj Punsa Krishna tu Bhagavan Swayan Indrari Vyakulan Lokan Mrida Yanti Yuge Yuge. Todas las encarnaciones de la divinidad que se presentan en esta lista son o bien expansiones plenarias o bien partes de las expansiones plenarias de la divinidad suprema. Pero Krishna es la suprema personalidad de Dios propiamente dicha. Así que Krishna es la suprema personalidad de Dios original, la verdad absoluta, la fuente tanto de la superalma como del Brahman impersonal. Que Arjuna se lamentara por sus parientes en presencia de la suprema personalidad de Dios es ciertamente impropio. Y por lo tanto, Krishna expresó su sorpresa con la palabra kuta. ¿De dónde? Esas impurezas no se esperaban de una persona perteneciente a la clase de los hombres civilizados, conocidos como arios. La palabra ario se le aplica a personas no saben que el objetivo de la misma es llegar a comprender a la verdad absoluta, Vishnu o Bhagavan, y a ellas las cautivan las características externas del mundo material y por consiguiente no saben lo que es la liberación. Las personas que carecen de conocimiento acerca de la liberación del cautiverio material reciben el nombre de Anarya, no arios. Aunque Arjuna era Kshatriya, al negarse a pelear, se estaba apartando de sus deberes prescritos. Este acto de cobardía se describe como característico de los no arios. Semejante incumplimiento del deber no ayuda en el progreso de la vida espiritual. Y ni siquiera le brinda a uno la oportunidad de volverse famoso en este mundo. El Señor Krishna no aprobó la supuesta compasión de Arjuna por sus parientes. Es importante obedecer a la autoridad, porque si no se obedece, estamos en la plataforma de la desobediencia y por lo tanto no estaremos cualificados para el servicio devocional. Entonces, bien importante, súper importante ser unas personas civilizadas para comprender la verdad absoluta. Porque si no estamos puliendo las cualidades que nos dio Krishna, no podemos entender este proceso. Y por consiguiente estaremos en el camino
no adecuado. Y nuestra compasión, nuestra lamentación y esas lágrimas que derramemos serán insignificantes. Pero si comprendemos a la autoridad, y obedecemos esas instrucciones, no porque seamos muy eficaces, sino que tenemos que escuchar y entender y ponernos a su disposición. Creo que entenderemos muchas cosas. Ahora nuestro maestro espiritual lo hemos escuchado, que ha dejado por todo este camino trascendental en los países de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, México, Argentina, todos esos países a donde él ha llegado, ha dado instrucciones precisas para que los acharyas se pongan al servicio de la suprema personalidad de Dios. Y que no flaqueen, sino al contrario, que revelen todo ese conocimiento que les he dado nuestro maestro espiritual y la suprema personalidad de Dios, dándoles sus bendiciones para que lo transmitan a las almas caídas. Esa es la diferencia que deben empezar a lamentarse, a llorar, a tener compasión por esas almas que no conocen acerca de la personalidad de Dios. Y tienen que explicar las tres posiciones que deben de comprender cuál es el Brahma Yukti, que es la superalma y que es Bhagavan. Porque según la comprensión en la que se encuentren, estarán en diferentes niveles. Y la obligación y el deber de todos los acharyas es llevarlos al nivel máximo, a conocer a la suprema personalidad de Dios, al Señor Krishna. Perdón. Pues perdonen mi ignorancia, pero estoy poniendo todo mi esfuerzo. Y esto es lo que tiene mi maestro espiritual, que yo les diga. Y mi abuelo espiritual, Prabhupada, y mi bisabuelo, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, ellos quieren
que nada más diga eso, porque no estoy preparado. Pero me siento orgulloso de lo que ellos me dan, esa misericordia. Es todo por el momento y ojalá les sirva de algo. Hare Krishna, Hare Krishna. Reverencias a todos los Vaisnavas. Haribol.